Bienvenidos nuevamente a Somos lo que somos. Este viaje por el pensamiento filosófico latinoamericano, que en este episodio tiene como objetivo navegar por los inicios del siglo XX. Nos centraremos en un tiempo de transición, donde las ideas que dominaron el siglo anterior comienzan a tambalearse y nuevos horizontes intelectuales se abren paso. Hoy indagaremos en el despertar filosófico latinoamericano en el siglo XX. No sin antes recordarles que pueden proponer y sugerir lo que ustedes quieran en la caja de comentarios, que nos aporten un me gusta y lo más importante, que se suscriban. En este episodio, exploraremos cómo los filósofos latinoamericanos se enfrentaron a la pregunta fundamental, si es posible una filosofía auténtica en América Latina. A lo largo de la historia, la región ha sido receptora de múltiples influencias filosóficas europeas, pero también ha intentado, con gran esfuerzo, encontrar su propia voz en medio de las tensiones entre tradición y modernidad. El contexto político y social de la época fue decisivo para la evolución de la filosofía en la región. Los procesos de independencia habían dejado una profunda huella en las sociedades latinoamericanas, pero los problemas de desigualdad, pobreza y dependencia externa seguían siendo desafíos fundamentales. Este episodio se adentra en el esfuerzo de los intelectuales por construir un pensamiento propio, capaz de interpretar la realidad social y cultural desde una perspectiva autóctona. La ruptura con el positivismo. El siglo XIX en América Latina estuvo marcado por la hegemonía del positivismo, una corriente que veía en la ciencia y la razón la clave del progreso. Este pensamiento, introducido principalmente por Augusto Comte y difundido a través de la influencia francesa, sostenía que solo el conocimiento científico podía conducir al desarrollo social. Su lema orden y progreso se convirtió en la bandera de muchos gobiernos latinoamericanos, especialmente en Brasil y México. Sin embargo, hacia finales del siglo, esta visión comenzó a ser cuestionada. Uno de los primeros en alzar la voz contra el positivismo fue el uruguayo José Enrique Rodó, cuya obra Ariel, del 1900, se convirtió en un símbolo de la resistencia intelectual. Rodó advertía que la mentalidad utilitarista y materialista promovida por el positivismo podía deshumanizar a la sociedad, dejando de lado los valores espirituales y estéticos. En uno de sus pasajes más célebres, escribe: "La utilidad puede ser la suprema ley para los pueblos cuya evolución moral marcha rezagada de su desarrollo material, pero no para los pueblos en quienes el sentimiento de la dignidad humana prevalece sobre el bienestar material". El pensamiento de Rodó se inscribe dentro de una corriente humanista que reivindicaba la dimensión espiritual del ser humano. Para él, la verdadera grandeza de América Latina residía en su capacidad de cultivar los ideales estéticos y éticos heredados de la tradición grecolatina y cristiana. Por otro lado, Carlos Vaz Ferreira adoptó una postura crítica desde una perspectiva filosófica más rigurosa. En su obra, Lógica Viva, de 1910, cuestiona el dogmatismo positivista y aboga por una lógica flexible, capaz de adaptarse a la complejidad de la realidad. Vaz Ferreira plantea que el pensamiento crítico debe estar abierto a la duda y la contradicción, evitando las simplificaciones excesivas. Su enfoque anticipa, de alguna manera, las corrientes filosóficas contemporáneas que subrayan la importancia del diálogo y la pluralidad. La crítica al positivismo no se limitó al ámbito filosófico, sino que también tuvo implicaciones políticas y sociales. En México, José Vasconcelos defendió la necesidad de una educación que fomentara el desarrollo integral del individuo, combinando la ciencia con la cultura y la espiritualidad. En su libro, La raza cósmica, de 1925, propuso una visión mestiza de la identidad latinoamericana, donde la mezcla de razas y culturas sería la base para una nueva civilización. Generaciones filosóficas. Para entender mejor el desarrollo del pensamiento filosófico latinoamericano, diversos autores como Francisco Miró Quesada propusieron una clasificación generacional. Esta clasificación no solo organiza cronológicamente a los pensadores, sino que también permite identificar las principales preocupaciones y aportes de cada grupo. Generación de 1900. Este grupo marcó el inicio de la ruptura con el positivismo. José Enrique Rodó y Carlos Vaz Ferreira en Uruguay, Alejandro Corno en Argentina y Farías Brito en Brasil, fueron figuras centrales. Estos pensadores pusieron énfasis en la dimensión ética y espiritual de la filosofía, oponiéndose al materialismo dominante. Generación de 1915. En este periodo,
la filosofía se orientó hacia la reflexión sobre la identidad nacional y la justicia social. Antonio Caso, en México, defendió la idea de una filosofía centrada en los valores humanos, mientras que José Carlos Mariátegui, en Perú, introdujo el marxismo como herramienta para comprender la realidad social. En Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Mariátegui plantea que no queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Generación de 1929. Este grupo, conocidos como los forjadores, consolidó la institucionalización de la filosofía en la región. Samuel Ramos en México y Francisco Romero en Argentina fueron figuras clave, influidos por el pensamiento de Ortega y Gasset. Sus escritos contribuyeron a la profesionalización de la filosofía y a la creación de cátedras universitarias. Generación de 1940. La pregunta sobre la autenticidad filosófica alcanzó su punto culminante con pensadores como Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bonde. Sea defendió la necesidad de una filosofía comprometida con los problemas sociales de América Latina, mientras que Salazar Bonde sostuvo que la filosofía auténtica solo podía surgir de la lucha contra la dependencia y la opresión. Generación de 1960. La filosofía de la liberación, liderada por Enrique Dussel y Horacio Cerutti, marcó el inicio de una nueva etapa. Esta corriente propuso una filosofía al servicio de los oprimidos, en diálogo con las teologías de la liberación y los movimientos sociales. En breve ampliaremos más sobre esta corriente tan importante. El problema de la autenticidad filosófica. Uno de los debates centrales en la filosofía latinoamericana del siglo XX fue el problema de la autenticidad filosófica. Esta cuestión no solo respondía a la necesidad de desarrollar una filosofía propia, sino también a la inquietud sobre si esa filosofía debía apartarse de las influencias europeas o dialogar con ellas desde una perspectiva crítica. El filósofo Leopoldo Sea fue uno de los más destacados exponentes de este debate. Sea sostenía que la filosofía latinoamericana debía partir de su contexto histórico y social, enfrentando los problemas de la dependencia económica y cultural. Para él, la autenticidad no consistía en aislarse del pensamiento europeo, sino en apropiarse de sus herramientas conceptuales para reinterpretarlas desde la realidad latinoamericana. Otro filósofo fundamental en este debate fue Augusto Salazar Bonde, quien en su obra Existe una filosofía de nuestra América, de 1968, afirmaba que la filosofía latinoamericana estaba marcada por la dependencia cultural. Según Salazar Bonde, la autenticidad solo podía alcanzarse rompiendo con la subordinación intelectual y creando un pensamiento crítico que diera cuenta de las condiciones de opresión y desigualdad de la región. El problema de la autenticidad filosófica también se planteó desde una perspectiva existencial. José Carlos Mariátegui, en su análisis marxista de la realidad peruana, subrayaba que la autenticidad solo podía lograrse si la filosofía se comprometía con la transformación social. Para Mariátegui, la filosofía debía surgir de la experiencia histórica concreta de los pueblos latinoamericanos. Desde una óptica más fenomenológica, Samuel Ramos, en México, abordó la cuestión de la identidad a través de la psicología del mexicano. En su obra, El perfil del hombre y la cultura en México, de 1934, Ramos argumentaba que la filosofía debía partir de la introspección cultural y la reflexión sobre las características psicológicas del pueblo mexicano. A pesar de las divergencias teóricas, todos estos pensadores coincidían en la necesidad de vincular la filosofía con la realidad social. La autenticidad filosófica se convirtió así en un proyecto colectivo que buscaba articular la reflexión teórica con el compromiso político y cultural. El debate sobre la autenticidad tuvo profundas implicaciones para el desarrollo de la filosofía latinoamericana. No solo impulsó la creación de nuevas corrientes filosóficas, sino que también promovió la construcción de una identidad intelectual propia, en diálogo constante con las tradiciones filosóficas europeas. La pregunta sobre si es posible una filosofía auténticamente latinoamericana sigue abierta hasta el día de hoy. La riqueza y diversidad del pensamiento filosófico de la región muestran que la autenticidad no es un destino fijo, sino un proceso continuo de creación y transformación. La influencia europea y el historicismo. La relación entre la filosofía latinoamericana y la filosofía europea ha sido siempre compleja y ambivalente. Por un lado, las corrientes filosóficas europeas han sido una fuente fundamental de inspiración para los pensadores latinoamericanos. Por otro,
han representado una forma de dependencia intelectual que muchos filósofos han tratado de superar. El historicismo, introducido en América Latina a través de José Ortega y Gasset y sus discípulos exiliados durante la Guerra Civil Española, desempeñó un papel clave en este proceso. José Gauss, uno de los principales exponentes del exilio español en México, defendía la idea de que la filosofía debía partir de la propia circunstancia histórica. Esta perspectiva tuvo una enorme influencia en la generación de filósofos latinoamericanos que buscaban una reflexión arraigada en su contexto. Otro filósofo que abordó la relación con Europa desde una perspectiva crítica fue Francisco Miró Quesada, quien planteaba que la filosofía latinoamericana debía apropiarse de los conceptos europeos para reinterpretarlos desde las necesidades y problemas propios de la región. La influencia del marxismo europeo también dejó una huella profunda, especialmente a través de la obra de pensadores como Mariátegui y Salazar Bondi. Estos autores adaptaron las teorías marxistas a las particularidades sociales y culturales de América Latina, desarrollando una visión crítica sobre la dependencia y la explotación. Sin embargo, la recepción de la filosofía europea no siempre fue pasiva. Filósofos como Leopoldo Sea propusieron un diálogo intercultural que permitiera la creación de una filosofía mestiza, capaz de integrar las tradiciones europeas con las experiencias latinoamericanas. El historicismo y la fenomenología proporcionaron las herramientas conceptuales para este proceso de reinterpretación, mientras que las corrientes marxistas y existencialistas ofrecieron un marco crítico para analizar las condiciones de opresión y desigualdad en la región. Esta apropiación crítica de la filosofía europea permitió a los pensadores latinoamericanos construir una tradición filosófica propia, que combina la reflexión teórica con el compromiso social y político. Filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación surgió en la década de 1960 como una respuesta radical a la situación de opresión y dependencia en América Latina. Este movimiento, liderado por pensadores como Enrique Dussel, Horacio Cerutti y Arturo Andrés Roy, propuso una filosofía al servicio de los oprimidos. El punto de partida de la filosofía de la liberación es la experiencia del sufrimiento y la exclusión. Según Dussel, la filosofía debe escuchar el clamor de los marginados y articular una crítica radical a las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad. La propuesta filosófica de Dussel se basa en la ética de la alteridad, inspirada en Emmanuel Levinas. Esta ética sitúa al otro como el centro de la reflexión filosófica y exige una responsabilidad incondicional hacia los excluidos. La filosofía de la liberación también incorpora elementos del marxismo, la teología de la liberación y las tradiciones indígenas, creando un pensamiento intercultural que busca articular la lucha por la justicia con la reflexión filosófica. El impacto de este movimiento ha sido profundo, tanto en el ámbito académico como en los movimientos sociales. La filosofía de la liberación ha contribuido a la construcción de una conciencia crítica en América Latina y ha inspirado numerosas luchas por la dignidad y la justicia. Este movimiento representa la culminación del esfuerzo por construir una filosofía auténtica en América Latina, enraizada en la experiencia histórica y social de los pueblos oprimidos. Hemos llegado al final de este episodio, y podemos concluir que el siglo XX fue testigo de una búsqueda constante por definir una identidad filosófica propia en América Latina. Desde Rodó hasta Dussel, los pensadores de la región han tratado de construir una filosofía que dialogue con las tradiciones europeas, pero que también responda a las necesidades y aspiraciones de sus pueblos. La pregunta sobre la autenticidad filosófica sigue abierta, pero el legado de estos pensadores demuestra que la filosofía latinoamericana es un proceso vivo, en constante transformación. No olviden de suscribirse, dar me gusta al vídeo y compartan sus comentarios para seguir mejorando nuestro contenido. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Hasta pronto.